Bueno, ante todo, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la conferencia La fase selectiva de los procedimientos de selección en el marco de la nueva normativa de contratación pública. En esta ocasión nos acompaña el doctor Jonathan Antonio Gálvez Nieto, abogado egresado de la Universidad San Martín de Porres, especialista en gestión pública en contrataciones del Estado y en Derecho Administrativo por la Universidad PUC, maestro de Derecho en la Contratación Pública en la Universidad Castilla-La Mancha, maestro en Derecho Administrativo por la UIGB, con estudios de posgrado en Contrataciones Estatales por la Universidad de Lima, Universidad del Pacífico, con estudios de Contrataciones del Estado en la OCE, acreditado como funcionario del órgano encargado de las contrataciones por la OCE nivel intermedio avanzado. Bienvenido, doctor. Iniciamos con la conferencia. Listo, muchas gracias. Muy buenas noches. El día de hoy vamos a ver directamente una fase del proceso de compras. Sabemos que el proceso de compras públicas se divide en tres fases, tres grandes fases. La fase de actos preparatorios, la fase selectiva, que es la que vamos a ver el día de hoy, y la fase de ejecución contractual. La fase selectiva, en el marco de los cambios normativos que han entrado en rigor, en vigencia, el 30 de enero de este año, trae como consigo la Ley 30.225 y sus modificatorias, y cuando digo modificatorias me refiero al Decreto Legislativo 1341, a la 1444, porque son las dos que modifican ciertos artículos de la Ley 30.225. Y un reglamento, pues, en el marco del Decreto Supremo 344-2018 de Economía y Finanzas, el cual ambos marcos normativos, tanto de la ley como del reglamento, en 30 días que se cumplen en 60 días, después de haber entrado en rigor, tanto la ley y el reglamento, se va a aprobar un texto único ordenado que más o menos haciendo el cálculo daría este 13 de marzo del 2019, ¿correcto? En tanto, hoy en día no hablamos de un texto único ordenado, que futuramente lo habrá, sí es cierto, pero hoy en día hablamos de ley de contrataciones y su reglamento con las modificatorias que vamos a ver el día de hoy, exclusivamente en la fase de selección. Veamos pues. Para hablar de proceso de contratación pública, pues definitivamente nos enmarcamos dentro de un sistema administrativo, en la que comúnmente cuando alguien se preguntaba ¿quién es el ente rector del sistema de abastecimiento?, lo único que uno contestaba era el Ministerio de Economía y Finanzas, otros podrían decir el OCE. Respuestas cerradas durante muchos años, casi como 18, 20 años, de lo que ha pasado desde el ente rector, digámosle de alguna manera, el INAP, por los años 90, que comenzó a declinarse esta institución, quedando sus normas, como las normas de almacén, solamente han quedado hoy en día vigentes de alguna manera, porque no han existido normas que lo hayan derogado como tal. Ahora bien, el sistema de abastecimiento, el año pasado ya se le ha nombrado un ente rector legalmente, aunque físicamente aún no exista, que es la Dirección General, ¿verdad? La DGA, la Dirección General de Abastecimiento, ¿correcto? Ese es el ente rector del sistema de abastecimiento, que tienen diversos órganos, diversos instrumentos de gestión que van a tener, como el SIGA, como el SIAF, el RNP en sí mismo, instituciones como el OCI y Perú Compras. ¿Correcto? Ese es para darle un marco contextual, un marco normativo por el cual se sostiene tanto la ley de contrataciones y su reglamento. Ya hemos señalado tanto que la ley como el reglamento, cuando han entrado en rigor, teniendo en consideración, y esto quiero remarcar, que la ley de contrataciones tiene dos modificatorias, la 1341 y la 1444. Ojo, a tener en cuenta ello. Hay que ver los artículos que aún permanecen vigentes, producto de las modificaciones del Decreto Legislativo 1341. Hay que ser muy específicos y muy agudos para poder fundar algún pedido en el marco de estos decretos legislativos.
Vamos a entrar de lleno a lo que es la fase selección. Y es que la fase selección, dentro de esta etapa, tiene innumerables posiciones o etapas o segmentos dentro de esa fase selección. La primera de ellas, comenzamos diciendo, la convocatoria. Y es que este nuevo marco normativo nos trae consigo una gran modificatoria, el cual es que toda la fase de selección, todas las etapas, sea realizada de forma electrónica, ¿correcto? De forma electrónica. Para lo cual, la convocatoria desde hace mucho tiempo se ha realizado a través del SEACE. Al día siguiente, la siguiente etapa es el registro de participantes. ¿Cómo nos registramos? Pues es muy sencillo. Los proveedores que desean participar en un procedimiento de selección tienen que inscribirse a través del SEACE con su RNP vigente. Obviamente obtienen producto de este RNP vigente, el Registro Nacional de Proveedores, un RUC y una clave. Son con estos elementos por los cuales se van a inscribir a través de la plataforma virtual, el SEACE, y obviamente van a obtener un certificado donde le indiquen la nomenclatura del procedimiento, la hora de inscripción, el nombre del proveedor, el RUC, y datos que le dé la seguridad jurídica que el proveedor se ha inscrito en este procedimiento de selección. ¿Correcto? Cuando hablamos de procedimiento de selección, ¿a cuáles nos referimos? A todos los que ya conocemos. Licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, selección de consultores individuales, comparación de precios, subasta inversa electrónica y contrataciones directas con sus diversas causales. Cabe advertir que este último procedimiento de selección carece de esta fase, la que vamos a ver el día de hoy. Ojo, la contratación directa carece de la fase de selección, ¿correcto? Ello no enerva que en estos procedimientos de selección, las contrataciones directas o antes, mucho antes, denominadas exoneraciones, no se hagan los actos preparatorios y la ejecución contractual. Estas dos fases últimas nombradas sí se realizan sí o sí, ¿correcto? Las demás fases las demás etapas de selección que se dan en esta fase selectiva, en los demás procedimientos, en uno se abrevia, en otro se elimina, pero básicamente, digamos, las etapas de una licitación pública es el procedimiento madre que se va a repetir en los demás procedimientos, con sus diferentes matices. Cabe mencionar, es cierto, pero se da la idea paulatina en el cambio normativo que expone este nuevo reglamento. En efecto, ya habíamos mencionado que la idea es simplificar y optimizar los procedimientos de selección, para lo cual todas las etapas van a ser de forma electrónica, comenzando con la convocatoria, que desde hace mucho tiempo la etapa la convocatoria es electrónica, el registro de participantes es electrónico, como lo he explicado en estos momentos. Posteriormente, tienen una etapa de registros de formulación de consultas y observaciones, y esta formulación de consultas y observaciones es un derecho que tienen los proveedores. ¿Derecho para qué? Para poder consultar o para poder observar. ¿Consultar qué? Consultar algún extremo que tenga una duda el proveedor, que ya es participante al momento de registrarse, tiene alguna duda o solicita que se incorpore, que se excluya algún extremo de las bases. ¿Qué es una observación? Una observación es un argumento en el marco de la norma de contrataciones o en el marco de una norma sectorial del procedimiento de selección por el cual está vulnerando algún extremo de las bases. ¿Correcto? Entonces, estas etapas, tanto las consultas y observaciones, ya en modificatorias normativas anteriores, lo que han hecho es fusionarla. En una sola etapa, formular las consultas y formular las observaciones. De ahí viene otra etapa, que sería la absolución de estas consultas y observaciones formuladas por los participantes. ¿Por parte de quién? Del comité de selección. Hoy, no solamente denominado comité de selección, sino que existe también un comité de selección permanente. Así como antes, mucho antes, había
el comité especial y el comité especial permanente. Hoy en día hay comité de selección y comité de selección permanente. La idea es la misma que años atrás, ¿correcto? Esto es mantener a un órgano colegiado en un número de procedimientos. Por ejemplo, puede darse que a través de una resolución se indique que 3 titulares y 3 suplentes en la entidad se encarguen de ser el órgano colegiado en todas las adjudicaciones simplificadas. A eso denominaríamos comité de selección permanente. Y es que estos cambios, y esto es muy importante que ustedes sepan también, estos cambios no solamente se da por la eficacia o la simplificación y oportunidad que lleguen los procesos de compras y que se aligere, ¿no? Se simplifique los procesos de contrataciones, sino de que esto va enmarcado en cambios a nivel internacional, como es la OCDE. La OCDE, ya la mayoría sabe que es un conjunto de países en el que el Perú es un país invitado, es un país proyecto, en el cual las reformas que se han realizado en estos últimos años se han dado en el marco de este organismo de cooperación, de desarrollo económico, OCDE, en la que el conjunto de países desarrollados intercambian sus vivencias en sus propios países con la finalidad de simplificar los procedimientos administrativos de manera general y, obviamente, ir luchando contra, digamos, si cabe el término, contra un sistema no enmarcado en una norma, obviamente, es el sistema de corrupción, ¿verdad? Todos estos cambios normativos están en el marco de un conjunto de países que a nivel internacional nos miran con mucha expectativa. ¿Correcto? Vamos de lleno otra vez a las etapas de la fase de selección. Nos habíamos quedado ya en la absolución de las consultas y observaciones que la va a realizar el comité de selección. En efecto, el comité tendrá que motivar de manera prolija, cumpliendo los elementos de todo acto administrativo, que son 5. Uno de ellos es la motivación. ¿Por qué es importante la motivación? Porque los participantes pueda de que indiquen: ¿sabes qué? Comité de selección, pese a tu absolución, aún considero que mi derecho se encuentra en la expectativa de que pueda ser mejor respondido, de que tenga un mejor fundamento por estos extremos. Para lo cual puede haber una posibilidad de elevar los cuestionamientos de las consultas y observaciones al organismo supervisor de las contrataciones del Estado, el OCE. Para lo cual, igualmente, el participante tiene un plazo de 3 días, solicita esta elevación al comité de selección de la entidad. El comité de selección arma todo un expediente en el marco también de lo dispuesto por el TUPA del OCE y se encarga de elevar lo actuado ante el OCE, para que el OCE pueda emitir un pronunciamiento. Este pronunciamiento ya no va a ser en un plazo de 10 días, sino en un plazo de 12 días. Pero ¿cuál es la novedad? ¿Cuál es la novedad en estas etapas? Es que la absolución de las consultas y observaciones ya no es una sola etapa, como antes lo era y posteriormente había una integración, sino que la etapa de absolución de consultas y observaciones y la etapa de integración, que antes eran divididas, hoy en día se han fusionado. Es decir, en el interín de que el comité de selección absuelva estas consultas y observaciones de los participantes, al mismo tiempo va a integrar las bases, porque se supone que al haber respondido de manera prolija, de manera correcta, lo formulado por los participantes, no va a haber ninguna duda. Pero ante ese escenario siempre va a haber una excepción, ante la regla general siempre hay una excepción, y esa excepción es la elevación de cuestionamientos a las consultas y observaciones. Esto es ante el OCE se pronuncia un plazo de 12 días y de ser el caso acoge. En el caso que acogiera alguna absolución de consultas u observaciones respondidas por el comité, el OCE integrará. ¿Correcto? El OCE va a tener esa tarea. Se pronuncia e integrará.
en el caso que en el pronunciamiento, no acoja ningún extremo de las consultas o observaciones formuladas por los participantes y elevadas en su oportunidad, simplemente habrá un pronunciamiento, más no habrá una nueva integración de bases. ¿Correcto? Posterior a este pronunciamiento e integración de bases, va a haber un plazo de 7 días hábiles. ¿Para qué? Para que los participantes que se hayan inscrito en este procedimiento de selección puedan armar sus ofertas. Armar sus ofertas en un solo sobre cerrado, esto en el caso de bienes, servicios y obras. En el caso de consultoría en general y consultoría de obras, pues se mantiene el mismo criterio de 2 sobres, un sobre técnico y un sobre económico. En el caso de bienes, servicios y obras, va a haber una presentación de una única oferta en la cual va a haber una etapa de evaluación y una etapa de calificación. En la etapa de evaluación se van a dar ciertos factores de evaluación que ya están diseñados en las bases estándar aprobadas por el OCE. Estas bases estándar están en la página institucional de este organismo supervisor. Una vez que hay una evaluación por parte del comité de selección, van a pasar a la etapa de calificación. ¿Qué se va a calificar? Obviamente se va a calificar bajo los criterios señalados por el área usuaria y que están incorporados en las bases. ¿Cuáles son esos criterios de calificación? Criterio legal, criterio técnico y criterio experiencia. Es en el marco de estos 3 criterios de calificación que van a calificar, vale la redundancia, las ofertas de los postores, porque ya han dejado de ser participantes para convertirse en postores. Nos vamos dando cuenta que los proveedores van teniendo diferentes estatus. Conforme van pasando las etapas del procedimiento de selección, van obteniendo un diferente matiz, una diferente denominación, ¿verdad? Cuando uno se registra es participante, cuando un proveedor, ya sea persona natural o jurídica, presenta su oferta ante el comité de selección, se convierte en postor, ¿correcto? Entonces estos postores y sus ofertas van a ser evaluadas, van a ser calificadas para que posteriormente se obtenga un resultado, a la cual se le denomina a esta última etapa buena pro. Aquí hay que mencionar algo particular. Ya había mencionado que los sobres es un sobre único en bienes, servicios y en obras, y en consultoría de obras y en consultoría en general se presentan 2 sobres, ¿verdad? Tanto la propuesta técnica como la propuesta económica. En estos objetos mencionados, la etapa de evaluación y la etapa de calificación tiene un diferente matiz. Porque tanto en consultoría de obras como consultoría en general, lo que se va a desarrollar primero es la etapa de calificación de ofertas. Posterior va a ser la evaluación de ofertas. Nos damos cuenta que estas 2 últimas etapas en la fase de selección se invierte en estos objetos contractuales, consultoría de obras y consultoría en general. El otorgamiento de la buena pro se va a dictar a través, o se va a publicar, que es el término adecuado, a través del SEACE. Y nos vamos dando cuenta que todas las etapas, todas las etapas son electrónicas, a través de la plataforma del SEACE. ¿Cuál es la novedad? Es que el legislador ha mencionado que la etapa de presentación de ofertas, en tanto se implemente en el SEACE, será de manera, como lo llevamos hoy en día, de manera pública. Hay ciertos procedimientos de selección, como las adjudicaciones simplificadas electrónicas, que no lo llevan todas las entidades, pero existe un listado de qué entidades se encuentran obligadas hoy en día de llevar la etapa de presentación de ofertas de forma electrónica. Y las subastas inversas electrónicas, que sí son todas sus etapas de forma electrónica a través del SEACE. El común denominador es que la licitación pública, el concurso público, las adjudicaciones simplificadas, las contrataciones directas, la selección de consultores individuales, la comparación de precios, no son procedimientos aún electrónicos, por lo que la presentación de las ofertas se realizan a través de mesa de partes o se realizan en acto público, ¿correcto?
El legislador ha mencionado que de manera progresiva y en tanto se implemente esta modificatoria tecnológica, ¿no? Porque hay que mencionar ello, la modificatoria tecnológica a través de la plataforma del SEACE, todo va a seguir siendo igual como lo hemos visto hasta hace poco. ¿Correcto? Algo más que mencionar aquí. La calificación de las ofertas de los postores van a estar obligados los comités de selección a calificar a 2 ofertas con la finalidad de obtener un primer y un segundo lugar. ¿Correcto? Algo más al detalle, en esta lámina podemos ver que tanto la presentación de ofertas como la buena pro a través del SEACE se realiza de forma electrónica, ¿no? Asimismo, se menciona en esta lámina que el otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE. Y ahí está la 6ª disposición complementaria transitoria en la parte final de la lámina, donde indica que la implementación en las licitaciones públicas y concursos públicos electrónicos, ¿no?, se va a realizar de forma progresiva. Opinión particular, me parece que ya las denominaciones, tanto de licitación y concurso público, aunque ahí lo han mencionado como licitación y concurso público electrónicos, van a tener que evolucionar, ¿verdad? Porque no tendría sentido decir licitación y concurso público cuando ya no es público, sino electrónico, ¿no? Seguramente ya habrá sus modificatorias constitucionales, en todo caso, de ser el caso, si así lo considera el legislador. Esto no está descrito, es una opinión totalmente particular. Pero tiene mucho asidero lo que fundamento, porque ya no tendría mucho sentido pues decir licitación o concurso público como lo he mencionado, ¿verdad? Una modificatoria y sustancial, si bien es cierto, no es nada de lo que los especialistas nos ha sorprendido. Básicamente esto ya se encontraba tanto en las bases estándar anteriores, ya modificadas, como en diversas opiniones por parte del OCE. ¿A qué me refiero? Desde siempre, tanto el sector privado como el sector público ha querido un numerus clausus de qué elementos se pueden subsanar en una presentación de ofertas y qué elementos no se subsanan. Bueno, hoy en día el legislador, digamos, le ha dado esa alternativa no como un numerus clausus, sino como un numerus apertus para darle un margen de discrecionalidad al comité de selección en tanto se cumplen estas condiciones. ¿Cuáles son estas condiciones? Vayamos a analizar la primera de ellas. La primera, tenemos la omisión determinada de determinada información en formatos y declaraciones juradas distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio de la oferta económica. Es decir, sabemos que una oferta va acompañada de declaraciones y anexos, ¿correcto? Declaraciones juradas. Pero no serán subsanables la que está referida a la oferta, al precio en sí, y la que está referido al plazo de ejecución, al plazo de entrega en caso de un bien, o al plazo de ejecución de un servicio, o de una obra, o de una consultoría. Esas declaraciones no serán posibles alguna modificación. Sin embargo, sí puede haber una subsanación en el caso que el comité lo dé. Cabe mencionar que el plazo máximo que el comité de selección puede otorgar a los postores es un plazo de 3 días hábiles, ¿correcto? Y obviamente pueden solicitar que subsane alguna omisión que se encuentre en estas declaraciones o en estos formatos o en estos anexos, excepto lo que ya hemos mencionado, plazo y oferta. También va a ser materia de subsanación las nomenclaturas del procedimiento de selección, la falta de firma foliatura de su postor o su representante, ¿no? A veces en esos anexos o declaraciones faltaba la firma, o en la nomenclatura del procedimiento de selección no era o no hacía referencia al mismo procedimiento que se presentaban, y lo que hacía el comité de selección válidamente en ese tiempo es que ante la incongruencia lo descalificaban, ¿no? O lo no admitían, dependiendo en la etapa en que se ha cometido, en que se ha visto esos errores. En este caso, la no admisión sería el término más adecuado. Ahora no. Ahora el legislador dice no,
pueden solicitar la subsanación porque se tratan errores de forma. Esa es la idea que quiere dar como enunciado el legislador. La legalización notarial, eso ya se venía dando. Cualquier documento, en este caso la promesa formal de consorcio, que va con firmas legalizadas, antes que se empleaba también la del personal clave, con firmas legalizadas, en caso que faltase alguna firma notarial, es subsanable. Esto ya se venía dando con la normativa anterior. La traducción, es decir, si un documento no tiene traducción, puede caber alguna subsanación solicitada por el comité de selección. Hasta ahí no hay ninguna novedad, porque todos estos elementos de subsanación ya se han venido recogiendo a través de las bases estándar o las opiniones emitidas por el OS. Los referidos a las fechas de emisión o denominaciones de las constancias o certificados emitidos por entidades públicas, ¿no? Aquí existen algunas contradicciones entre los documentos que emiten las entidades públicas, entre un contrato y una constancia de prestación, por ejemplo, ¿no? El contrato ha sido suscrito en el 2015 y la constancia de prestación indica que el contrato todo enuncia el objeto, el monto, todo es igual, pero dice que la suscripción fue en el año 2016. Obviamente se trata de un error de forma, no de fondo, por lo que se enmarca, y esta es una modificatoria, si esto es una novedad, digamos, en materia de subsanación, ¿no? Guardando la misma lógica que todo documento público o todo documento, al ser público, pues tiene más fiabilidad para solicitar la subsanación a los postores. También otro punto para la subsanación de ofertas, se trata de los errores u omisiones contenidos en los documentos emitidos por entidad pública o privado en el ejercicio de la autoridad pública. Estamos hablando de documentos como emitidos por universidades, que son privados, pero en el ejercicio de la autoridad pública, o de notario. Es un privado también en el ejercicio de la autoridad pública, ¿verdad? Eso ya ha venido dando en el transcurso de la ley de contrataciones durante años atrás ya, ¿no? Con la ley 3225 ya se dio este cambio, ahora lo han enmarcado dentro de un artículo como un números apertus que se puede subsanar. La no presentación de documentos emitidos por entidad pública o privada ejerciendo la función pública, ¿no? Tanto los errores u omisiones y la no presentación de los documentos es materia de subsanación. Creo que queda bastante claro el literal G y el literal H, que se trata de errores u omisiones, y el otro se trata de la no presentación, ¿no? Son dos caras de una misma moneda, el pedido de subsanación. Ahí se enmarca en el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que entiende a las subsanaciones como errores u omisiones, o no presentaciones. ¿Correcto? Son caras para pedir una subsanación dentro de la fase de selección. Esto es para reafirmar que no cabe subsanación, ojo, en el anexo de oferta, en el anexo precio. ¿Correcto? Se dispone la presentación de subsanaciones a través del SEACE, dice que a través del SEACE se va a poder subsanar, pero esta es una implementación operativa que va a tener que desarrollar la plataforma del SEACE. En tanto no se implemente esta modificatoria operativa, va a seguirse dando como a la fecha, es decir, en el acto, siendo en el acto público que lo puede subsanar, o por la simple notificación en el plazo que le otorgue el comité de selección al postor o postores, ¿no? Todo esto, estos marcos o esta implementación operativa en el marco de la séptima disposición complementaria transitoria del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El rechazo de ofertas no es una novedad, ya se ha venido dando tanto por aquellas ofertas que van por debajo del valor estimado, ya no hablamos de valor referencial en caso de bienes y de servicios, sino hablamos de valor estimado. Se puede rechazar una oferta que está por debajo del valor estimado o que se encuentre por encima del valor estimado. Esto no es una figura novedosa. Lo novedoso
Y me parece totalmente acertado, aunque a criterio totalmente personal, me hubiera gustado que no le deje como una posibilidad, sino que en las bases o en el reglamento se le indique al comité de selección que debe, en el caso que quiera rechazar una oferta, que cuando pida la estructura de costos al postor, ya sea porque su oferta es muy baja, muy temeraria frente al valor estimado del procedimiento de selección, le exija sí o sí, eso es lo que yo pienso y considero, que se le dé sí o sí un formato de la estructura de costos. Sin embargo, ojo, la modificatoria solo le da la posibilidad de que el comité de selección le brinde una estructura de costos. Para mí, totalmente objetivo sería que le den en todos los procedimientos de selección un formato de estructura de costos para que no exista un tema subjetivo. ¿Qué es lo que le parece bien al comité de selección evaluar en esta estructura de costos? ¿Qué elemento constitutivo pues le faltaba? Me parece mucho más objetivo que se brinde un formato al inicio para tener las reglas del juego totalmente claras. ¿Qué es lo que se quiere? A manera de simplificar y optimizar, ¿verdad? Las etapas del procedimiento de selección, ¿no? Y de esta manera dinamizar la fase selectiva. Pero bueno, temas totalmente personales. Lo que sí es una realidad es que existe la posibilidad por parte del comité de selección de brindar este formato de estructura de costos para poder evaluar a la postre, rechazar una oferta por ser temeraria o no. Este es un poco más de lo mismo, es una precisión, digamos, que el legislador ha querido realizar en la etapa de calificación. Se señala que se califica a los postores que obtuvieron el primero y el segundo lugar. Si alguno de estos no cumple, se califica a los postores admitidos según el orden de prelación, es decir, imaginemos a 4 postores: postor A, postor B, postor C y postor D. En la etapa de evaluación obtienen los mejores puntajes el postor A y el postor B. ¿Qué sucedería? Que estos dos primeros, A y B, van a ir a la etapa de calificación. Pero imaginemos que A sale calificado, pero B, obteniendo la buena pro como consecuencia, por el mejor puntaje y ha pasado la etapa de calificación, pero B no califica, se encuentra descalificado. El marco normativo actual le exige al comité de selección llamar al siguiente orden de prelación en la fase de evaluación y que este pase, en este caso el postor C, que pase la etapa de calificación y sea calificado. Si al momento de calificar al postor C, en un supuesto, no califica en sus documentos, vale la redundancia, se descalifica y se llamaría al siguiente postor en el orden de prelación que hayan quedado en la etapa de evaluación, pasa a la etapa de calificación y será calificado. Si este proveedor D es calificado y todos los documentos cumplen, ya tendríamos un segundo lugar. ¿Correcto? Con la finalidad de que siempre esté a la expectativa de que el primero pueda o no suscribir el contrato, ¿verdad? Después de esa etapa de calificación, obviamente obtenemos una buena pro. Sin embargo, existen una serie de posibilidades que pueden darse posterior a la buena pro, esto es, que puedan haber impugnaciones de por medio, dependiendo del tipo de procedimiento de selección que estemos frente, pueden ser 5 u 8 días, ¿verdad? Obviamente se podrá impugnar según la competencia del procedimiento de selección ante el titular de la entidad que convoca el procedimiento de selección o ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. ¿Correcto? Cualquiera sea el caso, se tiene que interponer una garantía que es el 3% del valor estimado o el valor referencial, ¿no? Según sea el caso, si estamos hablando de bienes, servicios o si estamos hablando de obras en caso de, de consultoría de obras en caso de valor referencial.
hay que interponer una garantía del 3% que no será mayor a 300 UITs. ¿Correcto? Ese es el límite. Teniendo en consideración pues, que la entidad tiene un plazo para resolver, un plazo de 10 días hábiles, el tribunal tiene un plazo de 5 días hábiles cuando se declare listo para resolver. ¿Correcto? Estos serían los cambios más resaltantes dentro de la fase de selección que podemos encontrar en el proceso de contratación. Eso sería todo.